Estamos con Johnny Lescano, congresista de la República, muy conocido por todos ustedes, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Está el señor ex procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu, y está también el doctor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales y constitucionales. A los tres, nuestro agradecimiento por su presencia hoy sábado en Diálogo Abierto. Buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, congresista Johnny Lescano, lo que ha ocurrido en Ancash no es una novedad prácticamente, por decirlo de alguna manera. Las denuncias de los gobiernos regionales sobre los gobiernos regionales que están involucrados en actos de corrupción, en sobrevaloración de obras, en actos de nepotismo y tantas de estas cosas, eso viene arrastrándose casi, yo diría, de hace un buen tiempo atrás. Y bueno, no sé por qué razón el caso Ancash ha aparecido ya como un hecho emblemático, cuando hemos tenido casos como el de Cajamarca, ¿no?, el Cusco mismo, situaciones muy graves, pero resulta que lo de Ancash, alguna gente dice hay una connotación política, pero más que connotación política hay evidencias de que ya hasta hay asociación ilícita para delinquir, hay crimen organizado, se mata a quien esté en desacuerdo contigo, y finalmente la situación ha empeorado de tal manera que ahora, bueno, ojalá, dicen que las autoridades todas en conjunto van a intervenir esa región. ¿Cuál es su lectura de todo este problema, congresista Lescano? A ver, buenos días, Alberto. Buenos días, ¿cómo estás? Amigos también, muy buenos días. La lectura es que hay yo creo que las instituciones del Estado están en un estado de putrefacción, fundamentalmente las que tienen que ver con la administración de justicia, ¿no? Porque en el caso de Ancash se ha llegado al extremo de que se denunciaba cosas, el Ministerio Público, en vez de proteger a las víctimas, protegía a los delincuentes, ¿no? Y se utilizaba mucho dinero ahí, se compraba autoridades, como ha hecho la hija del señor Nolasco. Yo me quedaría con esa frase. Lo que pasó en Ancash es la compra de la justicia a efecto de proteger a los delincuentes. Y esto es pegado al poder político, que es muy grave, ¿no? El poder político ya está siendo penetrado por el sicariato, por los crímenes y todo eso. En Ancash, en Tumbes y en otras regiones, en estas instituciones que tienen que ver con la justicia, en el Ministerio Público igualmente, en una situación de pasividad y de complicidad. Entonces, no hay voluntad política, no hay voluntad para cambiar esto. Y no hay voluntad por una razón fundamental, yo creo. Porque las mafias han penetrado, están en diferentes instituciones. Las mafias que se han reagrupado, se han reorganizado, esencialmente las que vienen de la década del 90 del siglo pasado. Yo soy miembro de la Comisión López Meneses, y te puedo decir como una hipótesis mía, ¿no?, es que estas mafias se han reagrupado, están a veces en instituciones castrenses, están en la administración de justicia, están en instituciones del Poder Ejecutivo y se han introducido ahí. Entonces no los dejan trabajar, pues al Estado los han amarrado de las manos y más bien utilizan el Estado para cometer sus fechorías. Ahora se han penetrado, se han establecido en los gobiernos regionales. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, sino también las del poder político, poder ejecutivo, el Parlamento, para atacar todo eso, pero con una auténtica voluntad de cambiar las cosas. Perfecto. Vamos a desarrollar así puntualmente los temas. Señor doctor Julio Arbizu, que es, como ustedes saben, queridos amigos, fue procurador hasta hace muy poco tiempo, anticorrupción. Lo que dice Johnny Lescano, no le falta razón, que parece que como se han rearticulado todas estas organizaciones tomando el modelo fujimontesinista, es decir, lo que ocurrió en el pasado, ¿no? O sea, ese es el modelo. Y hay gente del fujimontesinismo probablemente que están ahí. Exactamente. Esa es mi hipótesis, ¿eh? Ya se han reagrupado, están trabajando y están haciendo de lo que les da la gana. Sin embargo, con toda la experiencia que hemos tenido, con todos los juicios y todo lo que se ha conocido de estos mecanismos de corrupción,
el Estado todavía aparece un poco débil frente a este tipo de organizaciones criminales, porque son organizaciones criminales, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando, mejor dicho, doctor Arbizu? Bueno, don Alberto, primero buenos días. Buenos días, ¿cómo está? A ver, yo creo que si bien no estamos frente a una organización criminal de las dimensiones y la magnitud de la que asaltó el Pero es Estado, parecido al modelo, ¿eh? El modelo sí, sin duda, porque claro, finalmente son organizaciones criminales, enquistadas en determinadas instancias y escenarios, pero que no han copado, digamos, todas las instituciones como en su momento ocurrió con la organización criminal de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Pero efectivamente el modelo es el mismo, es decir, hay una lógica sistémica detrás de la actuación de estas organizaciones. Una lógica que además tiende a la utilización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de diversas instancias que van a ser útiles a los fines o propósitos de la organización. Y esto creo que explica un poco la ausencia de, yo no sé si voluntad, pero sí de efectividad a la hora de combatir estas organizaciones. O sea, ¿cómo se combate una organización criminal? Pues siguiendo digamos, enfrentando la lógica sistémica, también empleando la lógica de un sistema que combata a esas organizaciones, es decir, instaurando un sistema anticorrupción, por ejemplo, cosa que hasta ahora no existe en el país. Es decir, si creemos que las organizaciones, las instituciones como la Procuraduría o la Contraloría o la Unidad de Inteligencia Financiera son la panacea per se, eso no va a llevarnos a ningún resultado esperable. Lo primero es la constitución de realmente sistemas que puedan articuladamente luchar contra organizaciones criminales. Y en segundo lugar, pues sí, seguro, voluntad política para poner a las mejores personas al frente de las organizaciones que se necesita para luchar contra el tema. Y en los últimos años, doctor Arbizu, ¿usted cree que efectivamente el Estado ha logrado consolidar esos mecanismos anticorrupción? Yo creo que lo que ha habido es, por lo menos en cuanto a la Procuraduría, diría yo, un reverdecer de la lucha y la intención desde la institución de enfrentar el problema de la corrupción. Pero insisto, la Procuraduría no es una institución que pueda enfrentar solitariamente el problema. O sea, definitivamente aquí necesitamos, claro, se necesita de un sistema que esté integrado por los operadores judiciales, un sistema que esté integrado ciertamente por el Ministerio Público, por la Contraloría, en el nivel en la dimensión de la prevención. Y eso no existe, lamentablemente. No hay una lógica de interoperabilidad, no hay comunicación entre las instituciones, y por tanto... O sea que ahí hay unas fallas. Pues, sin duda. Estructurales, obviamente, si no hay comunicación. Eso nos va a llevar, seguramente, doctor Arbizu y congresista Lescano, a que en el curso del programa, y ojalá que así logremos, a hacer propuestas para darle una dinámica distinta a esta lucha que tiene que ser inflexible contra los actos de corrupción y el crimen organizado. Doctor Castiglioni, con usted muchas veces hemos conversado en todas las partes de cómo se deben aplicar las normas constitucionales, las leyes, y cómo debe estructurarse el Estado para, por ejemplo, a niveles de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que no exista esta forma tan fácil, este facilismo de robarse la plata de los peruanos, ¿no? Porque la verdad es que para los corruptos es muy fácil sacarse la plata, porque, por ejemplo, el otro día comentaba ahí en varios procesos de investigación, se ha detectado que para conseguir algunos contratos con el Estado, de entrada, nomás ya decir de entrada, casi como una cosa habitual, se sabe que entre el corrupto y el corruptor, ya hay una especie de diálogo que dice, bueno, ¿cuánto cuesta la obra, no? La obra nos va a significar tanto por el Estado. Ya, no te olvides separar tu 15%, ¿eh? No te olvides que hay que separar el 15%. O sea, tiene su precio la corrupción en ese sentido, ¿no? Porque solo en ese. Hay otras formas. ¿Qué hacer? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que ha pasado en los el segundo nivel de gobierno, que son los gobiernos regionales, hay unas falencias profundas en la fiscalización y el control de los gobiernos regionales. Y en consecuencia, esto se siente en autarquías partiendo desde sus presidentes.
ejemplos anteriores: Cusco, que legalizó la hoja de coca, Puno, que legalizó la hoja de coca, Huánuco, que legalizó la hoja de coca. Lo que sucede en Ancash es el extremo, porque evidentemente hace 4 años Ancash recibía, ahora recibe 900 millones, recibía 1.200 millones por canon. Conozco de cerca el asunto porque yo soy guaracino. Ajá. Y en consecuencia, cuando el señor César Álvarez pide licencia para renunciar, para postular a la reelección, el vicepresidente regional fallecido, a quien fue la primera víctima, me visita y me dice: voy a pedir información dónde van los 700 millones destinados a Chimbote, en qué se gastan. Y voy a pedir esto. Le dije: vas a tener problemas con César. Y me dijo: no hay ningún problema porque no voy a la reelección. Y empezó a pedir en qué se gastaba los 1.200 millones del canon, y no quiso firmar ningún cheque porque hasta que no se diga en qué se gastaba. Pasaron no más de 20 días, regresando de Trujillo, lo matan a la entrada de Chimbote. Entonces, desde hace 4 años, nosotros inicialmente, y ahora no estamos en una posición de perfil bajo porque ya corresponde a otras instancias, el Estado en su conjunto ha ingresado a tallar sobre el particular y me parece muy bien. Nosotros veníamos denunciando estos hechos. Nosotros nos enfrentamos públicamente a Edilberto Benítez en el Jurado Nacional de Elecciones cuando pedimos la nulidad de las elecciones de Ancash. Y ahí están grabadas donde Edilberto Benítez, a fajo cerrado, defiende e incluso utiliza términos insultativos contra nuestra persona y el colegiado, presidido por el doctor Sivina, en el año 2010 para la reelección del señor César Álvarez, porque se presumía que había ganado con fraude en la provincia del Santa. ¿Esto a qué nos lleva? Aquí nos lleva a que había un sistema de corrupción total en Ancash, total. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Cuando matan al vicepresidente regional, la policía dice que son delincuentes comunes, y en ese entonces estaba el ministro del Interior, el hoy congresista Salazar, y sale a decir que son delincuentes comunes, cuando ya se sabía que era el sicariato. Hay 2 tipos de sicariato ahí: el sicariato de construcción civil y el sicariato colombiano, que hacen el seguimiento alternado y escalonado. Soy testigo de eso y he sido víctima de eso. Por consecuencia, sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuando se da la primera muerte, es como consecuencia de la investigación del propio vicepresidente regional. Las muertes en el Santa han sido por adversarios políticos. Las muertes en Casma, y esto sí lo pongo en término condicional, desde el periodista, el fiscal, el alcalde, han sido por temas vinculados al narcotráfico, que se le vincula al presidente regional, presumiblemente al presidente regional de Ancash. Y la nota que salió ayer, ¿no? Correcto. Entonces, no solamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando de sicariato y estamos hablando de narcotráfico. Y las muertes son aquellas personas que investigaban el caso de Casma, el fiscal, el periodista, el alcalde, que es el que quiso proporcionar información. Entonces, estas personas mataron. Y en el caso del Santa, que es una provincia pegada a Casma, es que las personas que son los adversarios políticos de César Álvarez. Correcto. Vamos a tener que profundizar. Testimonio y revelaciones que hace el doctor Castiglioni, y que nos lleva también a interrogar. Claro, aquí yo he tenido a Edilberto Benítez hace menos de 1 semana y media, creo, conversando. Estuvimos con otro un sábado justamente y le preguntamos lo de Ancash, y nos dio la impresión de que efectivamente él cree que todo es una trama política y no habría que llegar más a fondo del tema. Congresista Johnny Lescano, Edilberto Benítez casi tiene la convicción de que César Álvarez es inocente, con todas las evidencias. No digo que hay pruebas objetivas, pero hay muchas evidencias que ponen en entredicho la conducta, personal, qué sé yo, de César Álvarez, ¿no? Entonces, pero ¿cómo un congresista, en lugar de investigar, que es su función, fiscalizar y todo lo demás, se pone del lado justamente no del pueblo? Porque finalmente a Edilberto lo que le debe interesar a Edilberto Benítez es decir: oye, mira Álvarez, no, vamos a investigar. Y yo ya no opino porque soy tu amigo, pero que te investiguen. Pero él opina a favor, él interviene en la parte contraria de lo que se está denunciando. ¿Eso es ético? ¿Es ético desde el punto de vista de un legislador? Bueno, yo creo que
defiende una tesis tiene que argumentarla y sostenerla y probarla. Pero él está defendiendo casi no una tesis, claro, está defendiendo una amistad. Bueno, no solamente yo creo una amistad, sino creo que una vinculación política. Política. Él trabaja con él, lo he visto en varias manifestaciones políticas, en mítines, los dos ahí. Yo creo que esa es la vinculación tiene doble, más fuerte. Doble, digamos, visión política. O sea, no, una yo Solidaridad Nacional y la otra, el partido de... Pero políticamente yo creo que están trabajando juntos. Sí, ¿no? Indican que... Pero yo los he visto en varias... Parte ética, es un legislador. Usted haría... Si usted dice que pone las manos a fuego por Carlos César Álvarez, lo que tiene que hacer es probar de que lo que está diciendo es correcto. Consecuentemente, yo creo que la Comisión de Ética creo que lo va a citar, y en la misma Comisión de Investigación del caso Ancash lo va a citar. Entonces él está poniéndose en una situación muy difícil, complicada, porque está defendiendo algo que casi todo el pueblo de Ancash acusa al señor Álvarez por todos estos hechos. Sobre hechos concretos, ¿no? No es sobre supuestos. Lo que me han indicado. Hay crímenes, hay muertes, uno va, dice a Ancash y todos le echan la culpa al señor Álvarez. Correcto. Todos están contra el señor Álvarez, y Heriberto Benítez defiende al señor Álvarez. De tal manera que eso tiene que defender en el Congreso. Y si les encuentran vinculaciones, si le encuentra algo fuera de la ley, obviamente no va solamente va a estar en contra de los mandatos y principios éticos, sino puede estar también incurriendo en irregularidades mayores, obviamente. Entonces, él está jugándose ahí su pellejo, y tiene que sustentar su tesis en el Parlamento, porque él ha sido casi siempre clarificado como defensor de derechos humanos. Porque yo lo he escuchado decir, mire señor, esto no es sicariato político, esto es un crimen, un robo, algo así, ¿no? Lo han asaltado por una cuestión que... No, pero no es que a Nolasco, es lo que dice. Es lo que yo lo he escuchado en algunos casos. No entiendo, pero ¿usted cree que a Nolasco lo han matado delincuentes comunes? Yo no creo. Después yo no creo, pero en varios... Pero por eso te digo, ese es el argumento de su tesis. Y esa tesis la tiene que defender en el Congreso, pues, ¿no? Y ante las autoridades que lo van a citar. Comisión de Ética, ¿no? De ética, no solamente de ética, sino la comisión especial que se ha conformado, ahí lo van a citar, ¿no? Y creo que también en la Fiscalía, se lo citarán también en la Fiscalía. Entonces él tiene que ir a aprobar. Él tiene que aprobar. No porque dice, testigo, hasta ahora, lo que ha dicho él es, hasta ahora yo pongo las manos a fuego por Álvarez. Y dirá, pues, y consecuentemente, si más tarde sale alguna prueba, dirá, bueno, aquí yo ya me abstengo. A veces algo uno así, dice, no, yo pongo la mano al fuego, pero hay que saber por quién se pone la mano al fuego. Yo la pongo, por ejemplo, porque sé cómo he educado a mis hijos, sé cómo es mi mujer, entonces pongo la mano, ¿no? Claro, pero así nomás poner la mano al fuego. Por eso te digo, ahí hay una fuerte vinculación amical y política, ¿no? Y otros él tiene que responder, Don Julio Arbizu, lo que dicen ambos miembros del panel es algo sumamente grave. O sea, el doctor Castiglioni es una personalidad en el ámbito constitucional y todo, y conoce la historia, acaba de revelar hasta los detalles de cómo se articulan dos tipos de bandas, ¿no? Las colombianas y el otro sicariato. Lo que dice justamente Johnny Lescano, que además Johnny Lescano tiene puesto una historia de investigaciones y sabe lo que dice. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué accionar? ¿Cómo debe actuar el Estado si ya tenemos presidente de gobierno regional tremendamente cuestionado, un congresista que sale a su favor y se la juega del todo por el todo, y todos los indicios, todas las, no sé, situaciones que ponen en evidencia que aquí hay algo sucio y oscuro? ¿Qué se puede hacer para descubrir todo este embrollo? Claro, y volvemos a lo que decía inicialmente, ¿no? O sea, una organización que tiene, en principio, a un presidente del gobierno regional cuestionado, imputado de delitos graves de corrupción, un ministerio público que ha archivado hasta 3 veces la solicitud de abrir investigación preliminar por el caso Centralita, un congresista que defiende desde su fuero al presidente del gobierno regional cuestionado, es decir, la institucionalidad jugando en realidad para la organización criminal. Eso es lo grave, y lo grave es que, bueno, digamos, yo creo que se empiezan a tomar decisiones, pero obviamente la forma de combatir a esta organización, a este tipo de organizaciones, es usando esa lógica de sistema, es decir,
limpiando las instituciones, en principio. Es sumamente preocupante lo que ha pasado en el Ministerio Público, lo que sigue pasando y esperemos que no siga pasando a pesar de que el panorama es relativamente sombrío. Es importante que el Parlamento, a través de la nueva comisión investigadora que se acaba de instaurar, tienda también a la claridad y al conseguir la verdad de estos hechos. Es muy importante lo que decía el doctor Castiglioni, porque me da ocasión a revelar que cuando yo estuve en la Procuraduría hicimos un estudio, usted sabe que creamos un observatorio, sí, que nos dio certeza científica finalmente sobre algo que era un secreto a voces, es decir, hay una relación directa entre los ingresos por concepto de canon y la cantidad de investigaciones o procesos judiciales por delitos de corrupción. Entonces, claro, no es eso, por ejemplo, esa información que es fundamental para las instituciones encargadas de la prevención y lucha contra la corrupción no se estaba tomando en cuenta antes. Es decir, es muy sencillo. Vamos, volteemos los ojos sobre las estadísticas y veamos cuáles son las regiones más problemáticas. Nosotros lo dijimos siempre, Ancash, después de Lima, pero por muy poco, es la región que más casos de corrupción tiene en el país. O sea, solamente en Huaraz había más de 1000 casos entre investigaciones preliminares y procesos judiciales por delitos de corrupción. Otros tantos en el Santa. Es decir, entre el Santa y Huaraz había cerca de 2000 procesos o casos de corrupción, cuando en Lima había 2100, 2200. Entonces, una región de las dimensiones de Ancash tenía tantos casos de corrupción como Lima. O sea, a eso llegamos en su momento y creo que faltó atención de las diversas instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción. Yo le voy a preguntar, doctor Arvizu, también se lo voy a preguntar a nuestros distinguidos colegas. En los últimos días usted seguramente ha visto en caretas, ha visto en varios medios, que hay un conjunto de periodistas muy conocidos, muy connotados, que están siendo penalmente procesados por haber hablado, denunciado casos de un grupo que dirige un señor Rodolfo Orellana. Y resulta que el señor Rodolfo Orellana, con Benedicto Jiménez, el ex héroe de la captura de Guzmán, tienen vínculos con Benítez. Primo y socio. Sí, son socios del estudio y primos. Víctor Andrés García Belaúnde aquí mismo nos dijo que había harta, así como dicen los norteños, harta evidencia de que se están incluso hasta capturando terrenos de propiedad del Estado. Un poco más y el hospital que está acá en la carretera central, ¿no? Que tiene un enorme terreno, casi prácticamente estaba perdido. ¿Cómo se llama? Este hospital psiquiátrico. Terrenos de la beneficencia. Entonces uno se pregunta, oiga, entonces es que hay un poder enorme para que esto esté pasando. ¿Qué cree usted? Con todo lo que se ha denunciado, lo que Caretas ha mencionado, este señor Rodolfo Orellana sí igual, sigue caminando sin ningún problema y tiene un montón de procesos abiertos. Como le digo, esa es la lógica de las organizaciones, finalmente. O sea, de este tipo de organizaciones que se van enquistando en diversas instituciones que les son funcionales. En este caso, lo que está haciendo esta organización es instrumentalizar al Poder Judicial, al Ministerio Público, para perseguir a los periodistas que osan investigarlos o abrir siquiera la posibilidad de... Y lo extraño que es el Ministerio Público, inmediatamente les abre proceso. Inmediatamente, fíjese, yo lo sé porque... yo me toca ahora dirigir el Centro Liber, que es que es una consecuencia del convenio entre la Pontificia Universidad Católica y el IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, y hemos tomado en cuenta este caso para iniciar las acciones del centro. Y bueno, lo que está pasando allí es terrible. No hay ningún filtro en el Poder Judicial para calificar las querellas que se interponen en contra de periodistas que solamente cumplen con su labor de investigar. Estos sujetos han imputado delitos de lavado de activos cuando son ellos los que están siendo investigados por lavado de activos contra, por ejemplo, los dueños de Caretas. O sea, no solamente los periodistas de la revista Caretas son los que tienen cierta autoridad en los contenidos, sino todos los hermanos Sileri. 20 periodistas conocidos que están procesados. Periodistas que están querellados, un periodista de Pucallpa, Paul Garay, que está también imputado del delito de lavado de activos cuando vive en un asentamiento humano en Pucallpa. Pero mire usted que me está olvidando este detalle. Esta estructura que se ha creado en torno a este personaje tiene, escucha, periódicos. Claro. Tiene revistas, tiene medios televisivos, tiene espacios radiales. Es decir, tiene una infraestructura de información absolutamente poderosa, porque hasta tiene una legión de periodistas
del otro bando, obviamente, que están hasta contratados junto con abogados. Es decir, es toda una situación que nadie parece atreverse a querer profundizar en la investigación. Y son instrumentos de agravio al opositor, y son instrumentos de defensa también cuando hay imputaciones o cuando hay cuestionamientos. Es muy preocupante, y sobre todo es más preocupante el hecho de que se trate de instrumentalizar al Poder Judicial y al Ministerio Público, pervirtiendo las funciones de la justicia, ¿no? Esto de Sí. una actitud de ciertos funcionarios del Ministerio Público que evidentemente ya deberían estar fuera del sistema, ¿no? Nosotros hace dos años lo dijimos en un medio televisivo aquí en Lima, que la Fiscalía de la Nación, y está colgado en YouTube, la Fiscalía de la Nación encubre la corrupción en Ancash. Está en YouTube, unas declaraciones nuestras. Pero un poquito retrocediendo, conjugando lo que dice el congresista Johnny Lescano, son la descomposición de las instituciones, y de esto se aprovechó el poder económico. La estrategia de Álvarez era poner diferentes personas en las diferentes agrupaciones políticas para el Congreso de la República. Por Perú Posible iba el señor Richard Cabana, que era su gerente regional, pero ante la protesta de la gente, porque era una persona sumamente cuestionada, incluso acusada de violación, Perú Posible lo desembarcó a última hora, y Solidaridad aceptó a Dilberto Benítez, no teniendo ningún vínculo con Ancash, solamente haber sido un asalariado como abogado. Haber sido su abogado, ¿ok? Haber sido su abogado. O sea, él nunca vivió en Él dice que Ancash. tiene orígenes payasquinos, lo cual no es verdad. Ya. ¿Okay? No tiene. Él fue congresista anteriormente por Lima, y por Sí, el claro, FIN, claro. ¿correcto? Entonces él no tiene, él ha sido su abogado de César Álvarez, y su único mérito ha sido que ha sido su abogado. Entonces, y lo ha defendido en todos los temas que ha habido. Entonces hoy día está haciendo también de abogado de oficio. O sea, no está cumpliendo su papel de congresista, está haciendo de abogado de oficio, y probablemente asalariado. Lo pongo en términos condicionales, y le voy a decir por qué. Porque usted dijo algo muy cierto, y el señor ex procurador Alvisur lo ha ratificado. En Ancash, el 95% de la prensa chimbotana estaba comprada. El 95%. Un 5% había prensa independiente, incluso que la clausuraba. Se ha impedido la salida del país de varios periodistas, ¿sabes? Sí. De Ancash. Y en Huaraz, el 70% de la prensa estaba comprada. Sí había un 30% independiente, como Radio Ancash, que lo cerraron. O sea, ya llegaron al extremo del Grupo Moreno, el grupo que tiene prensa regional, un medio escrito, y la emisora más importante de Ancash, la cerraron. Usted sabe, y esto para informarle a nuestros amigos por lo que intervenga Johnny Lescano, yo formo parte del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas, ¿no? Pero desde hace muchos años atrás he conocido casos, es decir, de periodistas, historias muy... Hay el periodista que efectivamente se la juega por una chequera, por un salario, ¿no? Para hablar y defender la corrupción. Ese es el periodista que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es el que funciona de esa manera, no tiene ética, no tiene absolutamente, no le interesa nada. Él, con tal de que le paguen, él habla y pregunta, ¿cómo lo quieres el artículo? ¿A favor o en contra? Nada más. Es el señor Los Milagros que hay que hablar. Él dice, ¿cómo quieres que hable a favor del señor Milagros o en contra del señor Milagros? Tú dime nomás y yo lo escribo. Ese es como uno. prensa... Y el otro es el que simplemente guarda silencio. Sí. Ese es el otro, ¿ah? Que también recibe su marmaja, pero que guarda silencio. O sea, no forma parte de ningún coro, solo se queda callado, deja pasar las cosas. Ese también es corrupto. Por supuesto. Y a los de Ancash de oposición fueron querellados y condenados. Fueron querellados y condenados porque tenía el Poder Judicial de Ancash Costa y Ancash Sierra. Yo conozco al presidente de la Corte Superior de Huaraz, de la universidad, y le puse en su fe, ¿es verdad que has caído en manos de la corrupción de César Álvarez? Qué pena. Y no se atrevió a decirme nada, a quien conozco, de las aulas universitarias. En consecuencia, la corrupción, porque que envió pues a la capacitación a los jueces tanto de Ancash Costa como Ancash Sierra. Entonces, pero además hay prensa nacional. El diario La Razón ha sido un instrumento de campana de César Álvarez. O sea, César Álvarez hacía su propaganda a través del diario La Razón, vinculado al fujimontesinismo y otros medios de prensa nacional. Pero no tan fácil, porque yo recuerdo haber visto a César Álvarez en varios programas sucesivos, y que me mientan, ¿eh? En Panamericana Televisión. Hay un programa que tiene este señor Carlos Raffo, ¿no? Y yo lo he visto ahí a César Álvarez con media hora, porque usted lo puede presentar, pues, usted lo puede presentar, ¿no?
ese es un detalle importante. Yo no estoy acusando nada. Simplemente que yo lo veía tantas veces en el programa que dije, seguramente, en ese programa, porque no sé cómo se llama en la tarde, ¿no? Y el productor es Carlos Raffo. Entonces uno dice, oye, yo no estoy acusando, porque no tengo ninguna prueba. Simplemente digo, porque para que un medio de comunicación, yo para traer acá a Radio Nacional a una persona, yo tengo que tener mucho cuidado de traerla, o sea, de vez en cuando, o qué sé yo, pero yo no la puedo traer todos los días, pues. Si no, ya generaría sospecha, ¿no? O sea, uno puede traer un personaje en la radio, en la televisión todos los días, y con un espacio de 30, 40 minutos y hablando de su región. Entonces no sé, yo me preguntaba, decía, qué raro, esto de estar pagando publicidad o publireportajes, ¿no? ¿Qué tenemos, don Alberto? Lo que usted dijo, y con la salvedad que hizo el doctor Alvisur, no es de la dimensión nacional que se produjo en el gobierno de Fujimori, pero es en la dimensión regional, donde es el compamiento total. Prensa, policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Y en consecuencia, todos los que eran de oposición estaban condenados o al silencio, o a la vendetta, una suerte o a la complicidad extendida, ¿no? Sí. Congresista, ya estamos sacando a reducir varias cosas, ¿no? El caso Orellana, sus vínculos con Benítez y todo lo demás. Estamos viendo que este señor César Álvarez tenía, por lo menos hasta cuando yo lo he visto, varios programas en canal, canal Panamericana, donde está el programa de señor Raffo, ¿no? Entonces, yo decía, qué extraño, ¿no? Porque tanta, o sea, uno entiende que los medios pueden prestarse a la publicidad, ¿no? Pero ya es excesivo, ¿no? Cuando ya aparece como identificado el medio con ese personaje. Entonces todas estas cosas nos demuestran que articuló de tal manera una telaraña de relaciones vinculantes que hace que el poder sano tenga enormes dificultades para penetrar estas cosas que son realmente oscuras. A ver, analizando lo del programa, no te olvides que el jefe de prensa del Ministerio Público era jefe de prensa de ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí como verás, la situación... Milagros Leiva lo descubrió cuando dice, señor hay que llamarlo para ver si lo traemos, lo llama y dice, no, está en el Ministerio Público. ¿Cómo el Ministerio Público? Es que trabaja ahí. Increíble. Claro, ¿no? Por eso te digo, si bien ya la situación de Ancash es en extremo, como ha dicho el doctor Castiglioni, la corrupción yo siento que no solamente es regional, sino ya tiene envergadura nacional. Porque, te repito, este caso de Óscar López Meneses, por lo menos a mí me hace ver de que están bien infiltradas varias instituciones del Estado, bien infiltradas. Yo te cuento, el Ministerio Público, no solamente esto del hombre de prensa de Álvarez era el hombre de prensa del Ministerio Público, sino me han entregado documentos de que en el Ministerio Público los fiscales de lavado de activos, que hacían investigación para ver de dónde sale pues dinero supuestamente negro, tenían investigados 80 empresarios peruanos, pero a su vez estos señores, en los casos que no veían en sus fiscalías, asesoraban a otros investigados como abogados particulares, filtrándoles información, obviamente, y extorsionándolos. Decían, oiga, mire, ya había una persona en el Ministerio Público. Te tengo chequeado, pero si tú me dices algo... Mira, estás hasta bien comprometido, mira, pero nosotros te podemos ayudar. Claro. Y obraban como abogados. A cambio de... Y ha habido tanta torpeza que estos fiscales entregaban informes firmados por ellos como una consulta privada a estos señores. Entonces, si tú ves eso... Pero ya la situación en el Ministerio Público está en esa condición. No, que es el órgano que persigue tiene que investigar el delito. Y los mismos que dice que investigan el delito cometen delitos, ya no te pases, pues es el Ministerio Público del Perú. Doctor Alviso, lo que dice el congresista Johnny Vizcarra es como para que... A mí se me ha puesto un poco la piel de gallina. Es decir, que el Ministerio Público, que tenemos los ciudadanos que confiar, porque es el que opera para la investigación contra el delito, esté prácticamente, no sé, tomada por asalto por un grupo de corruptos. Esto podría implicar incluso reorganizar
Pero por supuesto, ¿no es cierto? claro, es Público. gravísimo lo que dice el congresista, es Claro. gravísimo, ¿no? Una reorganización que Ojalá, parta del poder, en este momento el primer poder del Estado, que se declare algo, una situación. Sí. Bueno, ojalá haya las evidencias, para poder imputarles delito. Y en este momento hay una corriente de opinión pública favorable a eso, ¿eh? Sí, sí, Claro, sí. porque la Hay gente una, está harta ya de hay la una corrupción. serie de hecho, el procurador Salas anunciaba que buena parte de las imputaciones contra esta red en Ancash va dirigida también contra fiscales que no cumplieron con su labor, quién sabe por qué razones, ¿no? Pero sí, sin duda el Ministerio Público es una institución que en los últimos años no ha dado la pelea que debería dar en contra de la corrupción y del crimen organizado. O sea, hay una deuda enorme que tendrá que saldar, ojalá, el nuevo fiscal de la Nación, y tendrá además el reto de desmentir a quienes legítimamente desconfiamos en la medida en que no ha tenido, hablo del doctor Ramos específicamente, una participación ejemplar en el tema de Ancash en particular. Y sin mencionar que ha aparecido 2 veces al menos en la revista Juez Justo de este señor Orellana. Claro, de Entonces, Orellana, sí. digamos, y además, señalado como un gran fiscal supremo, el próximo fiscal de la Nación. Entonces, bueno, vamos a esperar que él se aparte de esas especulaciones y haga un buen trabajo, ¿no? Y estos medios vinculados hacen demolición, por ejemplo, de una procuradora, creo que se llama doctora Príncipe, ¿no? Sí, que es la procuradora de la la OAS. revista esta que usted ha mencionado le ha sacado, pero así, como se dice, la mugre permanentemente, ¿no? Así es. Por ella denunciar lavado de activos, todas estas cosas. Esto claro, es una réplica de lo que pasaba en su momento con la prensa chicha, de lo que pasó en su momento también en los 90s o en la década del 2000. O sea, coincidimos con acá que esto se reedita. Claro, Yo creo que son sí, los mismos métodos, ¿no? Claro. El señor Venero, el señor López Menéndez y compañía. Y todos sea- ahora y todas las sus alumnos, digamos, vinculaciones, sus pues. alumnos. Claro, no, Son los profesores, ¿no? Los antiguos- catedráticos de la corrupción. Sí, sí, eran claro. todos los... Pero la Una cosa centralita loca. del centro de espionaje, pues perdón, el La- centro de ¿verdad? chuponeo. Pues, Eso de la entonces, centralita me estaba olvidando el centro de preguntar. chuponeo. Eso Pero fue... permítame decirle sí, algo a ver. primero. Hay una institución que estamos dejando de lado, aprovechando la presencia del congresista Lescano, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. El fiscal Luis Checa se salvó de la poda porque el doctor Gastón Soto Ballenas tuvo el coraje de votar en su favor de su ratificación 3-2. 2 miembros, uno se inhibió porque su estudio es abogado de Liberto Benítez, y otra consejera que representa a las enfermeras es de Chimbote y fue candidata al Congreso de la República con César Álvarez por el fin. Bueno, la gente, escuchen, no vayan a confundir por qué hablan de una enfermera en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es porque la ley permite que los colegios profesionales no tengan su designen un representante. representante, y en este caso Entonces, recayó en una persona. El Consejo Nacional de la Magistratura no ha ratificado también a algunos fiscales de Ancash que eran críticos y hacían la investigación a César Álvarez. Que los Y en tienen esto- congelados. Y en esto estuvo Luis Checa. Pero saliendo ya de la esfera del Consejo Nacional de la Magistratura, a Luis Checa le abre proceso Carlos Ramos. Yo dudo yo dudo totalmente de su imparcialidad y me adhiero a lo que dice el doctor Albizu. Le abre proceso de investigación, lo suspende 30 días sin ninguna razón, él apela y sin ninguna motivación el fiscal de la Nación, un poco porque ya el tema en Ancash estaba creciendo, le levantan la suspensión. O sea, quien lo sanciona y dice en su resolución, ha iniciado una persecución contra el señor César Álvarez y lo sanciona Carlos Ramos, jefe de control interno del Ministerio Público, a Luis Checa, el fiscal sobreviviente, porque Gastón Soto Ballena tuvo el coraje de inclinar la balanza 3-2, porque era para que lo sacaran del Ministerio Público por el manejo que tiene César Álvarez también en esta institución. Consecuencia es la actitud que ha tomado, el papel que ha jugado el Ministerio Público en esta etapa de Ancash es vergonzoso. O sea, realmente ha declinado a ser el titular de la acción penal y en consecuencia pues Ancash ha abierto tierra de nadie. Claro.
¿Por qué? Por el dinero. Bueno, estamos que hablando hay de en Ancash por lo escandaloso Por de lo todo, escandaloso. pero debe estar esto también extendido en otras Claro, regiones. Eso es obvio. Congresista Johnny Lescano, dígame, no se hace ya urgente que, tomando en cuenta la reacción del público, incluso del propio pueblo de Ancash, la reacción de distintos sectores en los que yo me incluyo, de la indignación que, no obstante todo lo que hemos vivido con los corruptos de Fujimori y Montesinos, con toda esa gente, que hoy incluso en el juicio de los diarios Chicha lo hablan con tal desparpajo, no sé, pues sacamos 50 millones porque nos llamó por teléfono el señor Fujimori y dijo, saca la plata de ahí y mándasela por plata. O sea, la plata del Estado la manejaban como les daba la gana, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de reparo. No se impone generar con un liderazgo determinado, que puede ser un liderazgo desde el Ejecutivo, el Legislativo, de una verdadera cruzada nacional anticorrupción. O sea, ya una cruzada significa, ¿no?, estar frente a una situación inmanejable. Yo como ciudadano, si usted me dice, te subes a la cruzada, yo me subo, pero ya ayer. Porque hay que luchar, pero así, abrazo, pero fuerte y con resistencias, para que esta gente no siga apoderándose del Estado. Porque ¿qué va a pasar mañana para mis nietos, para las futuras generaciones, la suya y de cualquiera de nosotros, cuando tengamos un Estado corrupto, absolutamente corrupto, donde nadie puede alegar nada, porque si no, muere por el sicariato? Eso ya es tan grave. ¿No le parece que hay que hacer algo, congresista? Sí, claro, yo creo que la población tiene que presionar para que se tome decisiones. Yo me acuerdo que en Ancash se hicieron unas marchas contra la corrupción antes de que explotase eso, y los corruptos seguían, porque no les interesaba mucho las marchas, ni mucho menos. Y César Álvarez está guapeando varias veces a los poderes, ¿eh? Claro, que ha estado claro, bloqueando carreteras casi sistemáticamente, bloquea carreteras. Yo creo que la primera tarea es extirpar a las mafias. Esa es la primera tarea, porque si tú sacas normas nomás y las mafias siguen ahí, esas normas no van a funcionar. Eso tenemos que preguntarle entonces al hay que extirparlas. Claro. El Ministerio Público hay que investigar. Como dice el doctor Castellano, del Consejo Nacional de la Magistratura. Algunas instituciones que nombra, remueve jueces y fiscales. En la Policía Nacional también hay que investigar. Policía Nacional. Porque imagínate cómo entiendes que el señor López Meneses tenía resguardo de varias entidades del Estado y de pronto nadie sabe nada. En su casa ahí, y todo el mundo... ¿qué estaría haciéndose ahí? Hay varias hipótesis, y de pronto preguntas y dicen, yo no sé nada. ¿Cómo que no va a saber usted, general? No sabemos nada. Bueno, a los dos... entonces... Los dos fíjate, jefes de comando conjunto que han dice negado, que pidieron y han negado públicamente. Eso han negado públicamente. Entonces, fíjate, pues esto llega por todos lados, claro. Está impregnada en varias entidades. Entonces tienes que extirpar primero estos señores. Doctor Arbizu, pero frente a esto, la verdad, ¿cuántos de estos sinvergüenzas, estos fascinerosos, como calificó congresista, estos delincuentes, están presos? O sea, que con todo, uno dice, ve el caso Orellana, ¿no? Que todo el mundo habla de todas las denuncias que se han hecho en todos los medios, pero el señor dice, bueno, yo no soy culpable de nada, ahí me están atribuyendo apropiarme de tierras, apropiarme de esto, y nadie investiga su patrimonio, nadie investiga su posible enriquecimiento ilícito, nadie investiga nada. ¿Qué está pasando? ¿Es porque el Ministerio Público, que debe investigar, no investiga? Sí, yo creo que en gran medida hay una descomposición de los operadores de justicia. Hay, por cierto, algunos fiscales y jueces que son probos, honestos y rigurosos, pero lamentablemente hay de los otros también. Y lamentablemente, además, en apariencia, estas organizaciones están copando las cabezas de las instituciones, ¿no? O sea, que es lo más grave y lo más pernicioso. Uno de los 25 periodistas que se presentaron en la conferencia de prensa denunciando el uso indiscriminado del Poder Judicial para amedrentarlos, sí sufrió carcelería. Él, condenado en primera instancia por delito de difamación.
Es decir, estas personas sí consiguen sus propósitos, estas organizaciones sí consiguen que eventualmente sus opositores vayan a prisión, pero ellos son absolutamente inmunes a la investigación y a la sanción de los órganos de justicia, ¿no? Yo creo que hay que, por cierto, hacer una poda general de las instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, si observamos estas instituciones que tendrían que participar del sistema para reaccionar frente a la corrupción, son instituciones que están tomadas por esa corrupción precisamente, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Le quería preguntar al doctor Alvisur, el caso del periodista es el caso del señor Orellana. Claro, correcto. No, es que lo que quería asociar, y gracias al doctor, quería asociar lo siguiente. El mismo esquema de Orellana de querellar a los periodistas que son fiscalizadores y críticos. Como de 20, pero por eso, el mismo esquema lo han repetido en Ancash. Sí. O sea, esto demuestra la coincidencia del procedimiento. Claro, ¿no? O sea, entre esta organización y no solo la familiaridad, sino el acercamiento que existe, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema bien serio. O sea, nosotros le podemos pedir mucho a la Procuraduría, pero si nosotros no le damos, los abogados somos como los albañiles. Y el albañil construye una pared cuando nos dan cemento, fierro, ladrillo, material, todo, claro. La Procuraduría podrá iniciar un proceso si le damos todos los insumos correspondientes de las investigaciones previas que ha hecho la Contraloría, las denuncias de los ciudadanos. O sea, si los otros organismos integrantes de la estructura del Estado, los sistemas de control no funcionan, entonces poco podemos hacer con un brazo que lleva adelante los procesos. Correcto. O sea, los controles y posterior, intermedios, tienen que funcionar, y eso no está funcionando. Correcto. Pero solamente para decir algo, complementar lo que dice el doctor Castiglione, me parece interesante, y además la norma no permite muchas veces una actuación más rigurosa de la defensa del Estado. El procurador Salas anunció días previos que iba a solicitar la prisión preventiva del señor Álvarez, sí, producto de encima. Claro, primero se fueron encima, segundo, lo que puede hacer modestamente la defensa del Estado es solicitarle al fiscal que solicite. Es decir, exacto, solicitarle al fiscal que solicite al juez. Por supuesto, el fiscal no lo hizo. El fiscal temeroso seguramente no hizo eco de las... Y un poco la respuesta ha sido esta media tibia, bueno, decretamos impedimento de salida del país. Del país. Pero por eso, digamos, la norma impide que la defensa del Estado pueda dirigirse directamente al volando con el tiempo. Juez. Sí, yo creo que finalmente habría que revisar la situación de los delitos de corrupción, porque al parecer las penas no permiten ponerlos en la cárcel a estos corruptos, ¿no? Y lo otro, que ya el corrupto que infringe la ley en el manejo del Estado ya no debe volver al Estado. Definitivamente. Pero eso le corresponde también al Congreso de la República. Decía, claro que sí. No hay que claro que sí. Eso, ¿no? Sí. Tienen que tener... Como en octubre, por ejemplo, en octubre presentamos esto de los accidentes de tránsito y han pasado 7 meses. Imagínense. Y siguen los y se ha podido mejorar la legislación. Queridos amigos, hemos abordado un tema con 3 distinguidos miembros de, vamos a decir, los 3 son abogados. Sí, abogados. Los 3 son juristas, el único no jurista soy yo. Pero digamos, los 3 juristas, 3 personas que piensan en un país distinto, que tenemos que gestar un país distinto, porque no podemos estar siempre con la vergüenza. Incluso, como ustedes saben, yo toda mi vida he trabajado para la prensa internacional, y cuando me llaman los editores y me dicen, oye, ¿puedes escribir sobre tus presidentes? Entonces, ¿por qué? Porque afuera hay una especie de, ¿no?, de corrida de que los presidentes del Perú están pues cuestionados, ¿no? Fujimori preso, Alan García cuestionado, Toledo cuestionado. Entonces, esa imagen es negativa para un, ¿no? Entonces uno casi con vergüenza ajena dice, sí, voy a escribir, pues, pero mira, las cosas no son tan así, porque todavía hay una gran mayoría de peruanos que no son corruptos, pues. O sea, no todo el mundo puede estar en el mismo saco. Pero finalmente, la voluntad de todos permitirá luchar contra este flagelo. Porque así como el narcotráfico, no, la corrupción es exactamente un flagelo terrible, porque se roban la plata de los peruanos y todos los procesos de desarrollo, todos los procesos que buscan bienestar y toda la inclusión y todo se va
al agua, porque la plata se la llevan estos sinvergüenzas, estos delincuentes. Tenemos que tomar conciencia colectiva, conciencia nacional, para lo que hace un rato he sugerido, una cruzada nacional, es decir, anticorrupción, para ir generando incluso en los jóvenes esta necesidad de combatir, no me aceleres, combatir la corrupción como del lugar. Gracias. Medio segundo. Usted nos pidió sugerencias. No a la reelección indefinida de presidentes regionales y de alcaldes. Eso tienen que decirlo en el Sí, Congreso. ya Acción Popular presentaba un proyecto hace como lamentablemente medio año. Lamentablemente Sí. que tengo que correr. Sí. Gracias, queridos amigos. Diálogo abierto con toda la franqueza y la sinceridad del mundo.